¡Ey! Hola Rafael, ¿cómo vas? Ahí estamos, Wendy, con todas las. Qué bueno, qué bueno. Empezamos entonces. Empezamos. A ver, Empecemos. dame, Bueno, pongamos un poquito en contexto a la gente. ¿Qué vas a hacer? primero dame un segundito. Ya, ¿Ya esto queda grabado? ¿No tengo que hacer nada al respecto? Ya, oh, eh, la verdad es que no lo bueno, sé. ya está. Ojalá, en todo caso, si a ti te sale guárdalo, lo guardas cuando esto se acabe. Y Al si a mí final me sale sale eso. guardarlo, lo guardo yo. Al Sí, a ver, aquí sale una final cosa que sale dice eso. compartir video. Bueno, ya, ahí está. Bueno, vamos a Bien. saludar a todas las personas que se comienzan a conectar ahorita. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, lo que nosotros un poco hemos querido hacer es volver a retomar nuestras conversaciones que antes habíamos llamado crónicas de útero y van a seguir llamándose así. Pero bueno, de alguna manera la vida nos hizo que lo diluyamos un poco, pero nuestra intención siempre ha sido continuar con estas conversaciones para poder guiar a todas las mujeres, sobre todo las que están pasando por la época de la perimenopausia y la menopausia. Así que bienvenidas y bienvenidos a Crónicas de Útero, que de ahora en adelante todos los lunes a esta hora pues nos vamos a conectar con Rafael para poder conversar sobre este tema, hacerlo algo de lo más simple posible, que ustedes lo puedan comprender, en nosotros hacerlo fácil y ustedes puedan hacer todas las preguntas que quieran. Entonces, no sé, Rafa, si tú quieres empezar. Sí, sí, sí. Hablar sobre todas estas cosas normales para la edad que les pasan a las mujeres y que no son normales, simplemente no son atendidas o no se les da el cuidado necesario. Decirles que muchas de ustedes sienten que o les dicen que están envejeciendo y que es parte de, y en realidad lo que pasa es que las hormonas están desprogramadas. Y ahí es donde empieza el problema que muchas veces nadie entiende ni nada de eso. Y bueno, manos a la obra. Qué chévere poder retomar este espacio. Así es, yo creo que es importante que todos nos pongamos la mano en el corazón y nos demos cuenta de que el tema de que esto fue un tabú es un tema cultural, es un tema de toda la vida, es un tema donde las mujeres en la historia, y no importa el país, la cultura ni la raza, estamos muy acostumbrados a vivir con dolor, vivir con sufrimiento. Estamos acostumbradas a tener esa clase de vida. Y ahí entra también todos estos síntomas que en muchas ocasiones, y sobre todo en el pasado, se desconocía que pertenecían a parte de una época normal de la mujer. ¿Ya? Lo que pasa es que es demasiado extendida, no lo sabíamos y antes solamente la conocíamos como menopausia, pensando que esto solamente iba a ocurrir en un momento lejano de nuestra vida, digamos Claro. los 60 años, ¿verdad? Siempre lo pensábamos de esa manera. Entonces, lo primero que queremos aquí identificar es que la mujer no tiene por qué vivir con sufrimiento. O sea, eso quitémonos de la cabeza. Si nuestras abuelitas vivieron así porque no tuvieron la información, nuestras madres incluso vivieron así porque no tenían la información, ese tiempo ya cambió. Ahorita hay muchísima información, todavía no la suficiente, pero hay bastante información en el mundo acerca de este proceso que estamos viviendo las mujeres. Y hay que reconocerlo, hay que darse cuenta de que no todo el mundo tampoco está con la información a la mano para poder ser ese soporte que necesitamos para no pensar que estamos locas y que estamos o pasando por diferentes situaciones de salud, cuando a veces es solamente uno y es el proceso premenopáusico, Rafael. Sí, sí, sí. Eh, Inclusive muchos médicos se han quedado con ese concepto antiguo de que la menopausia era un proceso, la perimenopausia, todo lo que engloba perimenopausia, menopausia, era un proceso, como tú decías, que simplemente empezaba alrededor de los 50. Y pues desde ahí, señora, su vida va hacia abajo y acostúmbrese porque es lo que le tocó. ¿Ok? Si Ujú. usted tiene síntomas, la trato. Si usted no tiene síntomas, pues no la trato y ahí irá envejeciendo. Y Pero eso es, como yo digo, es medicina de hace 20, 30 años atrás.
Además, el tema de la edad, muy importante que lo mencionas. Tengo amigas mías de 30 y pico de años que están perimenopáusicas y van donde un doctor, sea endocrinólogo o sea ginecólogo, y le dicen, no, tú estás muy jovencita para esto, ya, o sea, no, no, estás mal, estás equivocada, estás muy joven. Incluso hay personas que también, pues, quieren comenzar a tratar de estos temas y los engloban entre los 40, los 45, los 50, y no es así. O sea, empecemos por entender que cada mujer es un mundo y que Exacto. la genética tiene muchísimo que ver también, Rafael. Es decir, anda a preguntarle a tu mamá o a tu abuelita cuándo tuvo la primera regla, compruébalo y vas a ver que tú vas a estar por la misma época Pro- y lo mismo va a pasar. Tú probablemente yo no. no, pero, No, le estoy hablando a pero la lo entiendo. gente, le estoy hablando a la gente. Sí. Entonces, ustedes que me están escuchando, pueden ir a preguntarle a su mamá, a su abuelita, y seguro si ellas se enfermaron a los 9, ustedes también, a los 11, ustedes también, o a los 13, ustedes también. Y lo mismo con la menopausia y la perimenopausia. Entonces, esto tiene que ver mucho con la genética también. Importante también con la raza. Las mujeres latinas, las mujeres de color, también tenemos este sufrimiento un poquito mayor que la mujer blanca. Sin embargo, todas pasamos por este proceso, unas con más síntomas y otras con menos síntomas. Pero lo importante es reconocer que existe y no dejar que nadie venga a decirnos que no es cierto y que no estamos en la edad perimenopáusica y que no estamos en el momento y que se nos están metiendo cosas en la cabeza. Eso lo creo yo, Rafael, que es lo más importante ahorita para que las personas que nos están escuchando tengan claro de que si todo lo que vamos a conversar ahora, y ustedes también pueden revisar, tanto en las redes de Rafael como en la mía, las diferentes conversaciones que hemos tenido antes, ustedes pueden revisar también cuáles son esos síntomas, ¿ya? Para poderse dar cuenta, decir, yo alzo la mano, yo tengo 5, 6, 7, 30, 25. O sea, el libro que ha sacado esta doctora Sharon Malone, que se las recomiendo, habla de casi 30 síntomas, Rafael. O sea, desde romperse la uña hasta la baja de líbido, hasta el tema de los sofocos, que digamos que los sofocos es lo más simple, pero efectivamente alguien nos pone aquí con el tema de visión borrosa, nos pone Sabrina, hola Valentina, hola a Merino de Rueda, soy Amelia, me dice. Bueno, hola a todos ustedes. Efectivamente, el tema es, hay muchísimos síntomas y hay que saber reconocerlos y no pasar como pasan muchas mujeres yendo a diferentes doctores, Rafael. Van Así. al cardiólogo porque tiene taquicardia y luego el doctor le dice, no tienes nada, ándate a tu casa, pero tienes las taquicardias, existen. Luego te dicen, luego tienes, no sé, problemas, por ejemplo, ¿qué otro puede ser? Problemas con la baja Dolores libido y crees que musculares, tienes, dolores o dolores articulares, musculares, energía baja, dolores de cabeza. migrañas, Mira, las hay, migrañas hormonales que hay, a mí me hay, cayeron, mu- pero como, hay muchísimas mujeres que que en realidad uno las ve como médico y dice, bueno, pues es muy raro que esté cerca de una menopausia, es muy raro que esté en una perimenopausia, pero la realidad es que por el mundo que vivimos hoy, esto ocurre cada vez más frecuente y a edades más tempranas. Hay una especie como de envejecimiento en el eje hormonal de la mujer que tiene mucha relación con el mundo moderno, especialmente por el estrés crónico. ok, Así como tú ves estadísticas que dicen que la calidad de espermatozoides o la cantidad de espermatozoides ha disminuido en los últimos 40 años un 50%, algo así dicen las estadísticas, que uno dice, bueno, pues 50% menos espermatozoides en 40 años, en 50 años es una locura. claro. ¿Por qué? Si el cuerpo sigue estando igual, si el cuerpo no ha cambiado. Y es por todo el mundo que vimos hoy. Lo mismo ocurre en las mujeres. Hay un envejecimiento o un deterioro prematuro del eje hormonal que obviamente va a dar síntomas parecidos a las de una perimenopausia, pero seguimos pensando, porque nos siguen enseñando de la misma forma los médicos, que la menopausia solo es a los 50 y mire, si usted tiene 49 años, usted No está. está en perimenopausia, pero sus síntomas no tienen nada que ver. Si usted tiene 40, sus síntomas no tienen nada que ver con un desbalance hormonal porque usted no está en edad de eso. O sea, solo a partir de los 50 tienes como derecho a estar eso. Y eso está totalmente errado, totalmente caducado. Hay mujeres actualmente que de los 36, 38 comienzan a tener síntomas, que sí, que es distinto, que es raro, que hay que buscar si es que
esto No viene hay por un otra tema cosa, de claro. estrés, de deficiencia de nutrientes, por cualquier otro factor del mundo moderno. Sí, hay que buscarlo. Que no es la primera opción a esta mujer darle hormonas, es verdad, pero tenemos que ir diferenciando entre una persona y otra qué es lo que ocurre. ¿Ok? Exacto, yo creo que eso es lo importante. Primero, como para ir cerrando la introducción, es la apertura que debemos de tener a que sí podemos estar perimenopáusicas sin importar la edad, ¿ya? Y que esto es muy personal. Cada cuerpo es diferente, cada ser humano es diferente, pero lo que sí es cierto es que todas vamos a pasar por la perimenopausia, sea con más síntomas o menos síntomas. Pero como yo siempre digo, el autoconocimiento en todos los aspectos de nuestra vida, no solo en el aspecto espiritual, el autoconocimiento real es lo único que nos lleva a tomar las decisiones adecuadas porque encontramos qué pasa en nosotros y buscamos la solución. Entonces es importante que escuchemos a nuestro cuerpo. O sea, si comenzamos a tener mucha cantidad de síntomas que hemos ido a los doctores especializados y descartan que tengamos un problema en el corazón, que tengamos un problema en los huesos, que tengamos ovarios poliquísticos, Claro. que tengamos algún problema de depresión o de ansiedad. O sea, y comenzamos a montar todos estos, Rafael, nos damos cuenta y podemos determinar como mujeres que a las finales estamos perimenopáusicas. Pero aquí viene el primer mito y la primera cosa que yo quisiera que tú explicaras, porque la verdad es que no hay persona que no se me acerque y me dice, Wendy, pero supongo que si tú estás ahorita con un reemplazo hormonal, que ya vamos a entrar en esa parte más adelante, te hicieron exámenes de laboratorio. Mis exámenes dicen que yo estoy bien, mis exámenes dicen que el estrógeno lo tengo bien, que la progesterona la tengo bien, que la testosterona estoy bien. Entonces mi doctor me dijo que no estoy perimenopáusica. Así que ahí te dejo, Rafael, para que expliques, por favor, a todo el mundo cuál es la diferencia de medirlo a través de un laboratorio y medirlo clínicamente. Claro. Eh, Ahí viene uno de los mayores errores en temas de diagnóstico. Primero hay que tenerlo claro que una perimenopausia, a menos que hagas los exámenes correctos, no va a aparecer. Y los exámenes correctos no son exámenes de sangre. ¿Ok? Los exámenes de sangre yo los describo en tema hormonas, que es como ver una película de terror en la parte en la cual los actores se están riendo. ¿Ya? O sea, tienes la Entonces tú ves la fotografía película equivocada. y dices, Tienes no la es tan de fotografía terror, equivocada, claro. no es de terror esta película, se están riendo, ¿ok? Pero la realidad es que las hormonas fluctúan en el transcurso del día, ¿ok? Por eso es que los exámenes ideales para hacer en hormonas son en orina, la mayoría hablando de las hormonas en el eje reproductivo, son en orina y hacer varias tomas al día. ¿Ok? Tienes que hacer 5 o 6 tomas al día. Lamentablemente aquí en nuestro medio no se hacen esos exámenes. ¿Ok? Pero ahí entra la parte clínica, porque uno como médico tiene que ver al paciente. Los exámenes son una guía, pero uno tiene que ver al paciente. Entonces, si la mujer, en este caso, viene y te dice, ¿sabes qué? Estoy con sofocos, estoy con insomnio, estoy con irritabilidad o variabilidad de todo mi estado de ánimo, estoy ya no mantengo el peso a pesar de comer lo mismo y hacer la misma cantidad de ejercicio y me estoy engordando debajo del ombligo o en las caderas. ¿Ok? ¿Sabes que mi libido ha disminuido o no lo quiero ver a mi esposo? ¿Ok? Tengo sequedad vaginal, tengo infecciones de vías urinarias recurrentes por esto. ¿Qué pasa? Y le hago exámenes de hormonas, obviamente van a estar bien dependiendo de la edad en la que estén. En un porcentaje muy pequeño de mujeres voy a encontrar un desbalance en hormonas. Pero si tengo toda esta clínica, obviamente tengo que o hacer las pruebas ideales en este caso, o comenzar a buscar causas probables de este problema en esta mujer perimenopáusica joven. ¿Sí? Ujú. Entonces ahí comienzo a buscar, bueno, cómo está tu estrés, cómo están tus deficiencias de nutrientes, cómo está cómo está tu estilo de vida, porque también hay una realidad que mientras más desbalances tengas, más síntomas vas a tener. Entonces, todo eso hay que averiguarlo en el contexto y no se hace, lamentablemente. Lamentablemente, la mayoría de las mujeres estamos en un medio en el cual pues les dicen lo que tú decías. Pero mis exámenes están normales. ¿Cómo yo estoy el doctor me dijo que yo estaba normal, que vaya al psiquiatra. Ujú, ujú. Y el psiquiatra por ahí te ve y te dice, oiga, pero no está como para medicarse. Y entonces, ¿y qué hago? ¿Y del peso? Entonces voy donde La el- nutricionista y el luego tampoco nutricionista y llegas la al... nutricionista te hace la mejor dieta del mundo Y no y bajas. la haces y no pierdes peso. Ya. Vas al mejor personal trainer y el personal trainer te saca el aire
en el ejercicio y no ganas masa muscular. Y, Exacto, y exacto. voy al mejor neurólogo a que me dé la pastilla para dormir porque no puedo dormir. O me duermo, pero mi sueño se corta a las 2 3 de la mañana y no me puedo dormir. Entonces, ¿qué pasa? Claro, hay un desbalance hormonal que tal vez es generado por otra cosa, pero hay una alteración hormonal. Esa alteración hormonal merece un tratamiento. Es justo que reciba un tratamiento. Incluso ahorita Mariela pone en un comentario y dice que a ella sí le salió un desbalance. O sea que en el caso de ella, con mayor razón, por ejemplo, ya tiene garantizado de que si le salió un desbalance existe. Entonces, Pescaste la película un poquito más acá o claro, depende de la edad, depende de tienes varias un cosas. poquito más de Ujú, garantía, pero ujú, es la misma ujú, realidad que para la ujú, que no le salió y ujú. sí tiene los síntomas. Sí. Entonces, dentro de este cuadro, entraríamos dentro de la mujer perimenopáusica, que son unos 10 años, en el peor de los casos, antes de la menopausia, ¿verdad? Entonces, ahí, ¿qué es lo que debemos de hacer para poder recuperar esa calidad de vida, poderle dar vida al músculo, poderle dar sueño a mi sueño, poderle dar huesos y fortalecer a mis huesos, o sea, cómo regresar a nuestro cerebro de antes y no tener estos brain fogs o estas lunas mentales que a veces no nos acordamos ni de las palabras, ni de los nombres, peor, imagínate. Ya, entonces, ¿cómo hacer para poder regresar a nuestra vida? Es entonces ahí sí el reemplazo hormonal o la terapia hormonal la única forma. No. A ver, toda mujer, vamos más atrás. ¿Por qué las mujeres sí, los hombres no? ¿Por qué la mujer sufre esta etapa dependiendo y los hombres no? Los hombres no nos pasa eso. En la perimenopausia, antes de los 30 años, usualmente la producción hormonal es lineal. ¿Ok? Entrado a los 40 en promedio, la producción hormonal comienza a fluctuar. Hablando de estrógeno, progesterona, testosterona principalmente. Comienza a Ujú, fluctuar. ¿Ya? Cercano a los 50, que en promedio es la edad de la menopausia, más o menos 2 años puede ser, ya de repente, y cuando llegas a la menopausia, la caída hormonal es brusca. En el hombre, la caída hormonal es lenta. ¿Ok? Sostenida pero lenta. Por eso es que el hombre recién más o menos a los 60 y pico, 70, si no te has cuidado, sientes que te cayó la vida. ujú. La mujer siente bruscamente en entrar a la menopausia que, ¿qué pasó? Todo se nos fue ¿Qué pasó? Que al todo se trasto. derrumbó. Ujú. Exactamente. Entonces, dependiendo de la etapa en la que estés, requiere de un enfoque y un abordaje distinto. Toda mujer tiene que prepararse para esta etapa desde los 30 años. Lógicamente, esa etapa no se trata con hormonas, esa etapa se trata con estilo de vida adecuado. Ejercicio para mantener masa muscular, buena alimentación antiinflamatoria, buena higiene de sueño, buena suplementación principalmente. ¿Ok? Yo siempre le digo a todas las pacientes, entrar a la perimenopausia o a la menopausia con baja masa muscular es un lujo que no puedes darte. Ok, ok. No puedes Po- darte ese lujo, Por porque eso es que te siempre, garantiza... por eso que siempre hemos hablado de pesas, que hoy no nos vamos a Exacto, profundizar en eso, lo haremos en otro live, pero que es exactamente. importantísimo el tema de pesas y no correr, no la bicicleta, que nadie dice que no la puedas hacer. O sea, Claro, yo se soy puede yogi, hacerlo, o pero sea, yo soy yogi, exacto. yo no voy a dejar mi yoga jamás, pero tengo que sumarle la pesa, o sea, Claro. no La puedo meta dejar de hacer la es pesa. mantener y sostener o hasta subir la masa muscular. Entonces, pasados los 40, si llegas a tener alteraciones hormonales, hay que analizar si justifican un tratamiento hormonal. Ok. Lo principal es reforzar ese estilo de vida, porque muchas veces no están haciendo las cosas con precisión. ¿Ok? O sea, estoy haciendo la dieta de mi amiga que me recomendó mi amiga que coma más proteína, o estoy haciendo keto, pero ¿cómo le vas a quitar todos los carbohidratos si tu factor principal es el estrés y estás con más estrés? Ujú. ¿Verdad? Entonces, hay muchas cosas ahí que dan vueltas y que hay que personalizarlas. Primero, reforzar ese estilo de vida, asesorarse de la gente correcta. Nutrición dirigida, suplementación dirigida, eh, corregir el sueño, controlar el estrés con suplementos o con las terapias que necesites. ¿Ok? Eso de ahí es primordial. Hay que darle más refuerzo a eso. Y Ok. dependiendo de cada mujer, ahí tienes el tema de las hormonas.
que ahí Ujú. tienes dos rutas, las comunes y corrientes que han estado desde hace 20 y pico de años, 30 y pico de años, y las hormonas bioidénticas. Ok. Vamos a, Dependiendo de eso, pues es lo que hagas. y antes de entrar al tema del reemplazo hormonal, expliquemos un poquito el tema del estrógeno, progesterona y testosterona. ¿Cuál es la primera que se nos va yendo en la premenopausia? ¿Cuál es la que termina yéndose después? ¿Y cuál es la que perdemos en la menopausia totalmente? Y por ende tenemos que ahí sí poner el reemplazo literal. Yo creo que es importante que entendamos a estas tres grandes amigas de nosotras, porque no las queremos de enemigas, sino que realmente conocerlas, saber para qué funcionan en nuestro cuerpo y por qué necesitamos volverlas a ingerir de una u otra manera para poder estar balanceadas. Entonces, expliquemos un poco eso, Rafael. A ver, mira, lo primero que empieza a desestabilizarse en las mujeres es la progesterona. Ok. Es Que, la que si no primerita. me equivoco, la progesterona, para hacerlo rápidamente, es la que prácticamente se encarga de hacernos reproducir. O sea, se Sí, claro, encarga, claro. ¿verdad? O sea, de Exacto. la parte reproductiva. Por eso es que está muy relacionada con la baja de líbido, ¿verdad? Y Exactamente. y ahí hay una película, un entre paréntesis, que lo vamos a ver más adelante con el tema de cuando pierdes el útero, porque hay muchas mujeres que nos están escuchando y que pues han tenido que hacerse, no me recuerdo la palabra, ¿cómo se dice médicamente? Hisectomía no, tú la sabes. Eso cuando te retiras el útero, Histerectomía. exacto. Entonces, esa también es otra realidad para otras mujeres. Ya, eso es como que un mundito aparte, un Ah, submundo. ¿Verdad? Entonces, ok, la progesterona la vamos perdiendo. ¿Y qué vamos perdiendo cuando la progesterona se nos está la bajando? progesterona regula el sueño, el sistema nervioso, hablando, refiriéndome con eso a tema emociones. ¿Ok? Ok. Entonces, hay dos cosas puntuales que empiezan cuando comienza la progesterona a alterarse. Alteraciones de sueño, insomnio, Ujú. dificultad especialmente para quedarse dormidas. ¿Ya? Y luego la ansiedad. En Ok. algunas personas, si tienen una predisposición por ese lado, aumenta la ansiedad. Hay a veces ciertas alteraciones en los ciclos menstruales, que puede ser que, oye, sabes que mi flujo he notado que va disminuyendo, oye, es que hay menos días o hay más O días, hay más o... días, o hay 2 veces por mes, Ya, ya. ya, o no me vino en dos Entonces, meses. ahora, Sí, es verdad también que la causa principal de una mujer en perimenopausia, joven, es decir, entre 35, 38 hasta 40 años, de la causa principal de esta sintomatología es por estrés crónico. ok, importante. Es Mm, por un estado que se llama hiperactividad de amígdala cerebral, que es donde está codificado el mecanismo de lucha o de huida. ok. ¿Sí? Y como las mujeres ahora actualmente tienen muchísimas Ujú, cosas en su vida, es como el que estuvieran persiguiendo todos los días para matarlas. ¿Por qué? ujú. Porque son mamás, trabajan, esposas, entonces es demasiado lo que hacen y no se dan cuenta. Pues el cuerpo dice, me están persiguiendo para matarme, no necesito reproducirme. Y como a través de la misma hormona el cuerpo forma cortisol y progesterona, entonces el cuerpo dice, a ver, ahorita no me tengo que reproducir, Necesito cortisol. chao Sube el progesterona, cortisol. vamos todo para cortisol. Ok, importantísimo lo que has mencionado, porque otro live que tenemos que hacer es también reconocer lo que acabas de decir, que este tema hormonal tiene muchísimo que ver con el cerebro y el sistema nervioso, y eso es algo que tenemos que entenderlo las mujeres y dejar de pensar de que el proceso premenopáusico solo está en los órganos No, reproductivos. O sea, esto afecta a no. todas nosotras, así que vamos a hacer esa pausa y dejamos ahí un próximo live para eso de ahí, pero estás hablando de un caso de las Sí, jóvenes. Ahora, vamos hablando de las ahora, premenopáusicas ya. clásicas y normales, de los 40 y pico. Después de unos añitos, Ujú. comienza a caer el estrógeno. Y ahí es usualmente donde las mujeres dicen, me ahogo de calor. Ahí es donde Ya, comienzan los bochornos. O sea, si tú tienes sofocos, bochornos, eso es estrógeno. Eso es fluctuación de estrógeno. ok. ¿Por qué días sí? ¿Por qué días no? Porque hay mujeres que dicen,
oiga, yo de repente no es cíclico, pero hay días que sí estoy muy bien y hay días que sí estoy mal. O sea, yo, por ejemplo, me tomo 2 copas de vino y estoy quemándome a las 3 de la mañana, pero es como que me has prendido fuego. O sea, es una cosa horrorosa. Fuera de los sofocos normales que me dan sin tomar el vino. Pero cuando tomo vino, por ejemplo, o sea, es un detonante en mi cuerpo. Me quemo, pero me quemo. Toda yo soy una ráfaga de fuego. O sea, el aire acondicionado no me sirve. Y por O eso sea, es puede ser también impresionante. por el tema de la histamina, el DAO y esto otra cosa. Ok. También, sumado a, ¿verdad? Sumado a, ya, pues, entonces Entonces, ese es mi caso particular. cuando comienza a caer el estrógeno después de unos años, ahí es cuando comienzan los bochornos, la neblina mental, la Mm. falta de energía, dolores articulares y asimismo el libido, el deseo sexual comienza a disminuir. Y ahí es cuando las mujeres dicen, ¿qué pasó? ¿Ok? Ok, entonces tenemos progesterona y estrógeno que va bajando, va fluctuando, a veces viene, a veces va, ¿verdad? Ya tenemos clarísimo Todas, eso de ahí. Entonces, todas a veces vienen, a veces van, porque depende de lo que comes, del estrés que tuviste, del ejercicio que hiciste, si perdiste masa muscular o no. De repente venías bien con tu ejercicio y me- mm, te así fuiste pasa de en la vida. viaje y, Te y fuiste se de cortó el viaje y ejercicio. regresaste y nunca volviste al gimnasio 3 meses, perdiste masa muscular, aumentó la inflamación en tu cuerpo, ¡boom! Más síntomas. Ok, entonces aquí viene la siguiente pregunta importante. Por un lado, tenemos el hecho de que sí es cierto que la calidad de vida que nos demos, llámese alimentación, suplementación, ejercicio, manejo del estrés a través de, por ejemplo, meditación, mindfulness, yoga, ¿verdad? O sea, el tener un estilo de vida que nos ayude a vivir desinflamados. Alguien por ahí preguntaba si el proceso el premenopáusico tiene relación con la parte digestiva. Totalmente, totalmente relación. Entonces, a ver, una cosa es mantener el estilo de vida, pero eso a no todas las mujeres, digamos que hacemos eso y tenemos una buena calidad de vida, no tomamos trago, dormimos bien, descansamos, hacemos el ejercicio, todo check, 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 pero igual tengo sofocos, igual me duelen los huesos, igual tengo la barriguita que no se me va. Entonces, a esas mujeres a las cuales el buen estilo de vida no solamente la van a ayudar, ellas son personas que deben de utilizar un reemplazo hormonal. Es aquí donde entramos ya al pensar que necesito ingerir hormonas. Toda mujer, toda mujer que entre en un estado de desbalance hormonal, tal vez no tanto en perimenopausia, dependiendo de casos muy puntuales, pero toda mujer en menopausia debe de recibir soporte hormonal. Ok, en Todas, menopausia. todas. Atención, menopausia. O sea, cuando En, ya tuvimos un año sin la regla. exacto. En perimenopausia, dependiendo porque muchas mujeres en perimenopausia andan muy bien con ajustes de estilo de vida. Ok, ¿Ok? Por eso yo decía al principio, la primera opción en una mujer en perimenopausia no es un reemplazo hormonal, no es un soporte hormonal, es estilo de vida. Pero si eso no es suficiente porque esa mujer no puede resolver su estrés, porque su vida está muy complicada, porque no, ¿qué hago? La dejo, o porque su cuerpo igual, sus fluctuaciones tal vez son más claro, fuertes ¿qué que hago? otras. La dejo sufrir y le digo, no, pues usted siga sufriendo hasta que Hasta que venga la menopausia. hasta que venga la menopausia. No, No, pues no. enloquece. Por Ujú. por eso estas cosas de soporte hormonal tienen que ser muy personalizadas y muy estudiadas para cada persona. Pero una mujer que está en menopausia, asimismo, como no puede darse el lujo de llegar con baja masa muscular a esa etapa de su vida, un lujo que no puede darse es no recibir soporte hormonal. ¿Por qué? Entendido. ¿Por qué? Porque eh, el, la pérdida de las hormonas, esta caída tan brusca de las hormonas, ¿ok? es deja el cuerpo casi que descubierto, desprovisto de toda la protección que le dan los estrógenos, la testosterona, la progesterona, todo. Entonces, esa mujer aumenta sus riesgos de todas las enfermedades posibles a nivel crónico. Ujú. Aumenta el riesgo de osteoporosis, aumenta el riesgo de hipertensión, aumenta el riesgo El corazón. de todo. Okay. Entonces, claro, si no le doy ayuda a esa mujer, la estoy condenando a un envejecimiento prematuro y a un mayor riesgo de todas las enfermedades
crónicas. Eso es de 20, 30 años atrás. Ok. Hoy, a través de la medicina anti-envejecimiento, de la medicina regenerativa, del biohacking, de todas estas cosas, ya hay información que nos dice, oye, no tenemos por qué dejar a la gente envejecer y sufrir. Más allá de que no te vayas a enfermar, es tu calidad de vida. Tú ya hoy puedes seguir con energía, puedes seguir viviendo bien, con buena calidad de vida, haciendo tu actividad como tú quieras hacerla. O sea, puedes seguir viviendo bien, tengas 60, 70, 80, 90. Con la ¿Ok? fortaleza que necesitas. Ahora, hablemos de algo. Vamos a separarlo. Nos queda clarísimo que si estamos menopáusicas, repito, un año de no haber tenido regla, que no haber bajado nada, pero nada, no es que me vino una vez, no, tiene que haber un año de que no ha habido regla y entonces ahí tú dices, sí, ahora sí, me gradué, soy menopáusica y te pones la corona y enfrentas tu realidad con estas terapias hormonales, como nos está explicando Rafael, que ya vamos a ir revisando cuáles son. Pero regresando un poco atrás a las perimenopáusicas, que creo que ahorita es el público que mayor dudas tiene, porque además es un término y una etapa de la mujer que se está recién Sí. conociendo. Entonces hay que aclararla. Démosle fortaleza a la conversación allá. A estas perimenopáusicas, ¿qué necesitamos? Supongamos que decidimos, más allá de haber hecho esos cambios de vida, decidimos sí utilizar un reemplazo hormonal. Hay algunos. ¿Verdad? Me gustaría revisar contigo algunas. Hay unas tabletas orales, hay parches, hay spray, hay cremas, hay inyecciones, hay suplementos vaginales y pues por supuesto también está el pellet o esta hormona bioidéntica que pues te la pones como un chipcito, por decirlo de alguna manera, como un chip dentro de tu cuerpo. Mm, ¿Cuál es la diferencia entre una y otra y de qué depende de que el médico escoja o la paciente escoge? ok. Tienes dos líneas de reemplazo hormonal. Ok, El reemplazo hormonal, llamémoslo entre comillas, antiguo, el clásico, llamémoslo, ¿ok? Y tienes el reemplazo hormonal bioidéntico. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? El reemplazo hormonal clásico era de hormonas que usualmente eran equinas, es decir, eran de caballos. Al final del día, sean de caballos o de cualquier animal, lo que quiere decir esto es que la forma bioquímica de esa hormona no es la misma que el cuerpo produce. ok. Entonces, al no ser la misma que el cuerpo produce, el metabolismo de esa hormona es distinto y genera una cantidad mayor de efectos secundarios. Por eso hay esta idea de que las hormonas hacen mal y que genera, que ya lo vamos a hablar después, pero hay esta idea y que se mantiene solo con mencionar la palabra hormona en la mente de la gente. Claro, tú dices reemplazo hormonal y ya hay quienes te dicen Empieza, no y te da empiezas a pensar en cáncer, empiezas a pensar en cáncer. infarto, empiezas a pensar en varices, empiezas a pensar en todas estas cosas, ¿no? ¿Verdad? Eso es lo que llevó todo esto de aquí. El otro lado son los reemplazos hormonales bioidénticos, que son igual hechos en laboratorio, pero son molecularmente la misma molécula que tu cuerpo produce. Ok. Entonces, si yo tengo un cuerpo Como que la oveja tiene, Dolly, como un eh, clon. más o menos, si yo Ok. tengo, si yo tengo un cuerpo que ya no está produciendo de forma estable hormonas y está envejeciendo y aumentando su riesgo de enfermedad, yo le puedo dar un soporte hormonal adecuado para su edad para que esa diferencia que tiene de lo que ya no produce, la mantenga esta persona estable, joven, esto, y prevengo todos esos riesgos. Con efectos secundarios, colaterales, que no tienen absolutamente nada que ver con los que generaba el otro lado de las Con hormonas. Esa riesgos es la de salud. diferencia. Claro. Esa es Tal la vez unos diferencia. efectos De secundarios hecho, en la... hay mucha información que habla de que la terapia bioidéntica previene muchas de las enfermedades a las cuales, hablando de cáncer de mama, previene todas estas cosas. ¿Ok? Efectivamente. Eh, Ahora, la forma de aplicar es, como tú decías, por varias vías. ¿Ok? Tienes tabletas, comprimidos, tienes inyecciones, tienes geles, tienes Cremas. parches, cremas, tienes pellets. La forma es diversa en ambas áreas, ¿ok? En ambas áreas. Mm, Ya depende ahí mm. del médico cuál es el que decida usar de acuerdo a lo que le convenga mejor al paciente.
por decirte, aquí en nuestro medio, en Ecuador, no hay mucha disponibilidad de geles o cremas. Entonces, Ok. no hay una continuidad que tú puedas mantener con la persona. Y sí, puedes traerla, pero la puedes traer para un paciente, para dos pacientes. Y si yo de repente no viajé o no tengo quien me traiga, ¿sabes qué, Wendy? El No llegó este mes de- tu crema. la hormona no te aguanta, claro, la No, hormona no te dice yo te espero, la hormona se fue para abajo de nuevo y no llegó regresa este mes. fuertemente los No, síntomas. no. Entonces, ahí en cambio, terapias que, por eso ahí tienes que escoger el PL o el dependiendo de lo que necesite cada persona. ¿Ok? Ok, clarísimo eso. Ahora, ¿cuándo es un reemplazo hormonal de estrógeno? ¿Cuándo es de progesterona? ¿Cuándo es de testosterona? ¿O cuándo son combinados? Tengo muchas personas que me dicen, a mí mi doctor me está poniendo de estrógeno con progesterona. Yo digo, a mí el doctor Rafael me pone de testosterona. Si quieres, hablemos de mi caso, por ejemplo. Ya, úsame de ejemplo y dime por qué me pones a mí testosterona. Y no, yo tengo 48 años, voy a cumplir 49, estoy re premenopáusica, tengo todos los síntomas y he comprobado que en mi caso el pellet de testosterona ha funcionado. ¿Por qué en mi caso, con mi perfil, si quieres cuenta todas mis desgracias digestivas y todo lo que me ha pasado, puedes contarlo, ya, ¿por qué escogiste testosterona y no me pones progesterona o estrógeno? Por una sencillísima razón. Todavía tienes regla. Ah, ok. Súper rápida la respuesta. Pensé que me ibas a vender con todos mis males. Todavía Ah, tienes ok. regla. Ok, Eso y si significa que tengo regla, tu eje hormonal todavía está en cierto grado de funcionamiento, ¿ok? Que no requieres un mayor estímulo hormonal. ok, ¿qué hace la ¿Por testosterona qué en mí entonces? sí testosterona? Porque la testosterona ayuda justamente a la mayoría de los síntomas que tú tenías. ¿Sí? Ya, o sea, la Entonces, testosterona me si en mantiene tu como que... caso, Podremos decir que la testosterona entonces es una hormona como que de juventud, una hormona que te mantiene con... ¿Ah? sí, ¿Le podríamos decir sí, así? sí, sí. O sea, Ok, ayuda al tema de masa muscular, ayuda al tema del metabolismo de la grasa, energía física, energía mental, al sueño, ayuda a un montón de cosas, motivación, todo. Pero en tu caso no hay necesidad de poner una dosis de estrógeno, ¿ok? Tal vez sí pudiese ser dependiendo de una dosis de progesterona muy baja, dependiendo de cada persona. Pero en tu ok, caso no es necesario, ¿ok? Porque tienes todavía una regla continua que está ahí, entonces significa que tu hormonal está muy bien. En tu caso es un estímulo netamente. ok, De hecho, tú entonces, sabes que la dosis que manejamos contigo es súper baja, justamente por este tema. claro, Pero entonces si una mujer como tú, a tu edad o menor, yo le pongo estrógenos, me arriesgo a que tenga muchos efectos secundarios de eso de ahí, o que se detonen algunos problemas. ¿Ok? Por ujú, eso es que también hay que hacer exámenes antes de todas estas cosas. ok, ¿y qué tienes que encontrar tú en los exámenes para poder Mira, determinar qué pones? una de las cosas más importantes a revisar en esto y que mucha gente no lo hace es el metabolismo estrogénico, cómo está. ¿Sí? Ok, y que eso viene a ser que no es la medición de la hormona, no es solamente saber si tengo estrógeno o no tengo estrógeno, eso es Exacto. O saber sea, qué, cómo está tienes que funcionando. hacerlo igual porque de repente pasa como alguien comentaba ahí, a mí sí me salió. Y Ajá, de repente pasa que, oye, mira, no me lo esperaba, pero tiene las hormonas las tienen en el suelo y no me lo esperaba. ¿Ok? O de repente la FSH, que es la hormona que se sube en la menopausia, que es la que estimula el ovario, hablemos a los criollos, es como que le dice al ovario, oye, bótame un poquito de ya, hormonas, ¿ya? ajá. Eh, esta hormona al final está muy alta y uno dice, bueno, pues sí, mira, no pensaba, no parecía, pero sí, hay reflejo en el laboratorio de esto. Pero una de las cosas más importantes a medir es cómo está metabolizando el estrógeno esa mujer. Ok, ¿Ya? Y dependiendo de eso, pues se decide cuál es la terapia indicada, cuál es la terapia ideal en ese caso. ¿Por qué a una mujer en menopausia? ¿Por qué tiene un año sin regla? Ese eje hormonal ya se apagó ya, hace claro, rato. Señora, señorita, usted ya no produce nada. ok. Entonces, yo le tengo que hacer los exámenes para estar seguro, sí, efectivamente, para tener el papel que me diga, oiga, efectivamente, su eje ovárico, su eje hormonal ya se despidió, tengo que dar la reemplazo hormonal. Pero ahí viene
el estudio del caso de cada persona. Si usted, señora, tiene antecedentes en su Ujú. familia de cáncer de mama, de cáncer de ovario, de todas estas cosas, si usted tiene antecedentes de endometriosis, si usted tiene antecedentes de miomas, a usted no le voy a poner estrógeno, porque sería alimentar esa tendencia. A Ok. usted le pongo testosterona que la va a proteger de todas estas cosas. Y esa testosterona algo va a ayudar a formar estrógeno de forma natural. Pero a usted no le voy a poner estrógeno nunca. Pero si usted nunca ha tenido antecedentes de eso y nunca ha tenido ningún problema absolutamente de nada, Vamos con y el sus síntomas estrógeno. coinciden con deficiencia de estrógeno, pues tal vez yo personalmente ni siquiera lo pusiera. Le daría un soporte de suplementos para que ayude a estimular un poco la producción de estrógeno de forma natural. Si eso no funciona, tal vez usaría un poquito de estradiol en el pelo, pero si no, no. Entonces, esa es la diferencia y ahí es cuando depende de cada persona. Por esto no es genérico, no es que mi amiga se puso testosterona yo y todas van con Exacto. testosterona. Mi amiga le ponen esto, sí, a nosotros nos encanta hablar y contar estos temas eh, y las mujeres se emocionan mucho y no, y piensan que es que a mí me puso más es mejor y no es así en realidad. Ok. Tal vez si te pusieron más porque necesitabas, está súper bien. Pero también puede pasar que te están poniendo más para hacerte sentir mejor rápidamente. Y claro, te vas a sentir de 15, pero estoy generando una avalancha de cosas que se pueden Se gestar. puede venirse ahí sí, y por eso ahí es cuando vienen quienes hablan y dicen estos reemplazos hormonales no funcionan, sino que más Eh, bien hacen daño a la mujer. Entonces, claro, exactamente, claro, y es cuando se hace la exactamente. mala fama, cuando no debería de haber mala fama. Nos falta una Exacto. hormona de hablar, la progesterona. ¿Cuándo se coloca el reemplazo hormonal de progesterona? ¿O cuándo haces este mix de estrógeno con progesterona? Dependiendo de los síntomas. Usualmente no se debería de poner, no es algo que deberíamos de estar poniendo pellets o terapia. Terapia de reemplazo hormonal de progesterona en la mujer posmenopausia, sí, vía oral. Posmenopáusica, o En sea, la, cuando ya en eres la menopausia, de menopáusica. Ya, menopausia en la para adelante. menopausia, ya. Menopausia O para sea, adelante. ya que nos quede claro que la menopáusica tiene que tomar todo y Tiene que buscar tomar su terapia hormonal que le vaya todo, mejor, pero buscar su terapia porque hormonal. ya no tiene nada. Ok, Exactamente. con las premenopáusicas, entonces, ¿cuándo es que pones progesterona o estás diciendo que no es lo conveniente? No debería de necesitar, al menos en una terapia más agresiva como un pellet y eso. Sí, tal vez precursores como la pregnenolona, que en algún momento usamos Ujú. contigo, que me ayuda a formar progesterona de forma natural. Tal vez dependiendo de los síntomas, si tiene muchos síntomas y una terapia de testosterona no se la logra recuperar, no la Regular. logra Ujú. mejorar, ok, algo de progesterona en ciertos días, dependiendo si tiene todavía reglas o no. Ok, Eso es lo que va a marcar la diferencia. pero Pero esto tiene que entonces, ser hiper, mega personalizado. ya, esa es la parte Y lo que importante. le Entonces, pusieron ahora, a tu amiga es muy no distinto probablemente necesariamente. de lo que te pusieron a ti o de lo que necesitas tú y la tía y la hermana y la otra. O sea, esto es un mundo de cada persona. Ok, entonces es Y importante que siempre, esa perdón, y sí, siempre menos es mejor. ok, en cualquier ¿Ok? etapa, premenopáusica o menopáusica. O sea, la mínima dosis que yo puedo usar más efectiva para ti es lo mejor. Ok, Porque hay unas dosis, esto está dosis por kilo de peso, entonces tienes un rango. ¿Ok? Si yo con este rango menor logro resolverte tu problema, perfecto, ¿para qué lo voy a subir? ¿Para qué te voy a meter más cosas? Si con esto estás andando súper. Y mientras eso no funcione, vamos perfecto. ¿Ok? Yo lo que quiero es que tengas buena calidad de vida, que te sientas bien y que estés perfecta en todo, que puedas hacer en tu vida. ¿Ok? ¿sabes qué? Esto que tú estás mencionando me parece súper importante y yo creo que ahí es cuando uno tiene que escoger un médico que conozca tu estilo de vida, que conozca de qué has padecido, por ejemplo. Ya en mi caso, por ejemplo, que tú sabes que mi colon ha sido mi problema de toda la vida. O sea, yo creo que ahí es importante tener esa relación con tu médico, porque él tiene que saber.
cuáles han sido tus males, ¿verdad? Cómo mejorar o cómo es tu estilo de vida, qué va a ir mejor contigo y no simplemente ir en busca de alguien que nunca te conoció y realmente no puede personalizar tanto tu caso y solamente lo hace con exámenes médicos que ya estamos viendo que no necesariamente van a mostrar tu realidad, sino que hay todo este proceso clínico que es importante tenerlo en cuenta. Sí, bueno, estamos en un medio que lamentablemente a veces permite eso, pero sí, yo tengo pacientes que dicen, no, me fue muy mal con esto, pero ¿por qué? No sé. ¿Y cuánto te pusiste de esto? No sé. ¿Pero te hiciste exámenes antes? No, me dijeron que no era necesario. Entonces, pues ya depende de cada profesional cómo quiera manejar su. Ahora, Rafael, aquí nosotros hablamos a calzón quitado y aquí no estamos casados con nadie. Entonces, tú como médico funcional, y en mi caso, yo he escogido trabajar contigo y ser tu paciente, y porque yo creo en tu medicina, pero hay quien va a querer el endocrinólogo o hay quien va a querer el ginecólogo. Todo está bien. ¿Cuál sería tu comentario respecto a el escoger a la persona que nos está escuchando ahorita, la mujer que tiene duda a dónde ir, ¿verdad? ¿Tú qué le dirías? O sea, ándate donde el ginecólogo o te haces los exámenes con el endocrinólogo o por dónde empiezan, porque encima ni siquiera las mujeres saben por dónde empezar. Ujú. Mira, eh, yo pienso que actualmente lo mejor que puede hacer una mujer en cualquiera de estas dos etapas, llamémosle perimenopausia y menopausia que esté, Ujú. es buscar una guía, ¿ok? Una guía profesional eh, que use soporte hormonal bioidéntico, ¿ok? Ok, Eh, el resto yo creo que pues sí ha ayudado mucho. A algunas personas no les ha dado ningún problema, tienen años tomando y todo, pero si tengo una opción mejor, ¿para qué voy a usar la menos buena? ¿Ok? Busquen un profesional que maneje reemplazos hormonales bioidénticos. ok. ¿Ok? Esa sería la clave. Esa sería la clave. Segundo, si sea en la etapa en la que estés también, tienes que tener un buen estilo de vida, tienes que agarrarte del estilo de vida, Ujú, porque eso va a dar una base para que este reemplazo hormonal funcione mejor. ¿Ok? Entonces, sí o sí tienes que hacer ejercicio, sí o sí tienes que suplementarte, sí o sí tienes que mejorar el sueño, sí o sí tienes que. Todo lo que hemos hablado. Claro, seguramente mientras más cercana estás a la menopausia, si ya llegaste, estás cruzándola, pues más tienes que solidificar esa base. ujú. Pero esto lo puedes hacer tú, pero también seguramente vas a necesitar asesorarte de el nutricionista específico que maneje temas de menopausia o de perimenopausia, o vas a tener que asesorarte de un médico que maneje la suplementación para mujeres, o vas a tener que asesorarte pues de alguien que te ayude en el tema de estrés, de manejo del estrés. Entonces, vas a tener que hacerlo, sí o sí. Ok, Hay alguien, médicos como yo, por ejemplo, que manejo todo con mi equipo, eso, pero hay otros que lo hacen por separado. Pero al final del día necesitas una ayuda guiada en esto. ¿Que tienes que vivir de médico en médico? No, no tienes que vivir claro, de médico en médico. Pero tienes que tener un esquema que lo puedas seguir y revisar con el paso del tiempo. claro, que sea algo un poquito más integral. Exactamente. Exacto. Nos preguntan también si el momento de ponerte el pellet o el reemplazo hormonal se basa en edad, en peso, en los exámenes que salieron, ¿en qué se basa la cantidad? Porque eso es muy importante. Hay gente, lo que tú dijiste es cierto, hay mujeres que conversan y dicen, a mí me pusieron tanto, ¿a ti cuánto te pusieron? Me pusieron tanto, uy, yo creo que me pusieron mucho, me salió pelos porque me pusieron de testosterona y me pusieron mucho y ahora tengo barba. Entonces hay todas estas cosas. ¿De qué depende la cantidad? ¿En qué te basas, más allá de la opinión clínica? De todos esos factores. Edad, etapa de edad hormonal, ¿ok? La etapa en la que estés, el peso es muy importante, nivel de inflamación celular. Una Ujú, mujer con un nivel de inflamación celular muy alto va a requerir más dosis, porque no va a ser el mismo efecto. Pero ahí yo tengo que evaluar si es que le pongo más dosis, me arriesgo a más efectos secundarios. Entonces, depende tal vez no es candidata para esta terapia, es candidata para otra. O sabe que, señora, primero vaya, resuelva la inflamación. Y tal vez claro, por ahí se claro. le aminoran los síntomas o se le desaparecen. ¿Ok? Depende de todos esos De factores. No solo es el algunos peso, no solo es factores. el examen, no solo es la edad, es la inflamación. El estrés. Hay mujeres que ya vienen diciendo, y a mí me ha pasado, inclusive con uno o dos casos, que el nivel de estrés es tan alto, pero tan alto,
que el pellet o la terapia de reemplazo No, hormonal que no hagan sirven. pasa desapercibida completamente. ¿Mm? Y sabes que yo creo que eso es algo importante, yo creo que con eso podemos concluir, Rafael, y es que más allá que te agradezco porque yo creo que ha quedado clarísimo el tema de la terapia hormonal, ha sido súper franco en cuándo es necesario usarla, cuándo no, pero lo más importante que yo creo que con lo que concluimos es que si bien es cierto, tenemos una falla en nuestro funcionamiento, no le digamos falla, un No, cambio en el una falla momento, sí, es es- un cambio, digamos que la vida nos hizo yo así. tengo un profesor que sigo mucho que dice, es la injusticia metabólica, dice él. Bueno, ¿Ya? mira, entre Sí. falla e injusticia le vamos a lo negativo, pero digamos que sí, hubiésemos querido ser de 15 años toda la vida, Pero, pero eso no va a pero pasar, ¿sabes eso no qué? es, Por y eso yo insisto tanto en el estilo de vida, porque es que ahí va. ¿por qué Es que sí, no claro. pasaba antes? ¿Por qué las mamás no se quejaban tanto antes de la No, menopausia? pero es que yo creo que ahí hay otro tema Sí, cultural. sí, sí, Hay un sí, tema, a ver, sí, sí, hay dos sí, cosas, sí, hay dos cosas. Es verdad, sí. antes puede ser que ellas se hayan alimentado muchísimo mejor que nosotros, por decir. Eh, Ya Tal había vez, a ver, seguramente sí, pero era un más mundo menos relajado. inflamatorio. De acuerdo contigo, 100%. Entonces, Eso es cierto, pero también es cierto que hemos estado acostumbrados toda la vida de aprender a sufrir. O agachar la sea, cabeza. mujer sufre. ¿No te duele? Entonces no eres A ver, pero suficientemente eso es mujer. Por lo que tienen tatuada la mayoría de las mujeres todavía. Es que todavía, ya voy correcto, es a la algo menopausia y y ya ya. me O tiro sea, al abandono. yo atiendo a esas mujeres que vienen en los 50, 52 años y me dicen, no, es que ahorita que venga lo que tiene que venir. Y digo, oye, yo No, tengo 46, no, tenemos 5 años de no, diferencia. no, no, totalmente, totalmente. Antes de seguir con la idea, preguntan qué procedencia tienen los pellets que usas tú. ¿Solamente son los De- pellets o no sé? Bueno, depende de varios países, de Estados Unidos, de México, de Brasil, depende de... ya, depende de lo que necesiten Ujú, utilizar. Ahí está la respuesta. ujú. Pero en todo caso, lo que yo quería buscar como conclusión y que creo que es importante que todos lo veamos, es que hay muchos efectos que tiene la premenopausia, ¿verdad? Y que pueden ser solucionados, sí, con un reemplazo hormonal como lo has dicho tú. Pero también has sido muy claro tú, y lo hice yo también al principio, en que tenemos que reconocer qué está pasando en nuestras vidas. Tenemos que reconocer la clase de vida que estamos llevando a través de la alimentación que tenemos, a través de los suplementos que utilizamos o no. O sea, yo creo que el tema de los suplementos también es personal y eso debería ser razón para para otro live, Rafael, porque no tienes idea de la cantidad de gente que dice, no, tómate este magnesio, tómate este aquí, yo me tomo este colágeno, toma, te lo regalo, toma este aquí, toma, y te pasas de suplemento a suplemento cuando no te das cuenta que no tienes la cantidad adecuada, que no es para ti ese de ahí. O sea, eso también es personalizado. Entonces también tenemos que dejar a un lado eso. Pero el nivel de vida que tenemos, a veces pensamos que la baja de líbido, por ejemplo, y justamente lo veía en un podcast donde estaba esta doctora Sharon Malone, y ella decía, el tema del líbido a veces no es un tema hormonal, a veces es que realmente te está yendo mal en tu matrimonio. Entonces hay cosas que sí te tienes que cuestionar y no todo son las hormonas, pero así también no todo es tu vida. Entonces, no es que, tienes el ataque de pánico, entonces ándate al psiquiatra para que te mediquen y ya está. No, sí puede ser un tema hormonal. O sea, vamos de aquí a allá, de allá a acá. Somos las dos cosas. Somos mujeres que estamos siendo afectadas por todo un proceso de cambio hormonal, pero que también estamos viviendo momentos de nuestra vida que son significativos, porque fíjate que no es coincidencia, Rafael, y a todas que nos están viendo, que la premenopausia, o sea, Dios es sabio, la premenopausia y la menopausia comienza también en un proceso de vida, en un momento de vida en que las mujeres o somos más independientes o ya tenemos nuestro trabajo más estable, nos sentimos más estables como mujeres o estamos viviendo el nido vacío porque se fueron nuestros hijos y ya están en la universidad o tenemos un problema con nuestro matrimonio que tiene demasiados años juntos y al final estamos pasando por una situación difícil o un posible divorcio. Entonces, hay muchos cambios de trabajo, a las finales ya soy muy vieja y me botaron del trabajo, o a las finales quise mi nuevo emprendimiento ahora que estoy en esta edad y ya dejé mi trabajo porque quise. Hay tantos cambios, o sea, es un momento de la mujer en el que ya no es la jovencita de antes y que aguantaba cualquier cosa, sino que es una mujer en la que ya está con vida, con Claro, experiencia, pero que el también está mensaje pasando biológico de eso es, eso. claro, el mensaje biológico de eso es que
ok, la etapa de fertilidad se acabó, ya Ujú. pasa la mujer a otra etapa, pero esa etapa no tienes para qué sufrirla, no deberías de Exacto, sufrir. ¿No? exacto. Entonces yo creo que es un conjunto de cosas que tenemos que tenerlo súper claro y por eso creo yo que el tema de que todo este proceso hormonal nos lleva a una oportunidad de replantearnos nuestra vida también, de observarnos y de darnos cuenta que no está funcionando. Entonces sí, unas cosas pueden ser las hormonas, pero otra cosa puede ser la clase de vida que estamos llevando y es momento del O sea, puedes cambio. Eh, hacer todos los reemplazos que quieras, pero si tienes un problema fuerte en tu hogar o tienes un estrés muy grande en tu trabajo que no te deja dormir bien y no duermes bien, es Nada va muy a poder poco lo que van contigo. a poder hacer. No te digo, O a mí si me ha tiene pasado con muy pocos casos que el problema principal es el estrés y mira, ese soporte hormonal pasa, pero desapercibido completamente. el exceso de alcohol, el exceso de una vida muy cansada, todas esas cosas terminan afectando. Pero en todo caso, yo creo que son las dos cosas importantes que creo que debemos de tener súper en claro, porque igual vamos a seguir hablando de diferentes temas todos los lunes, de la baja de líbido, del tema muscular, que creo que nos importa a muchísimas mujeres, del tema de por qué no bajamos de Podemos peso, hablar de temas las muscular migrañas y suplementación para dar soporte a eso. Podemos tocar un tema y tocar los y una suplementos, pero solución. bien, con precisión, Me encanta. sobre qué es lo que Me necesitan. encanta, ¿Verdad? me encanta El que lo hagamos así. libido, peso, pues sueño, irritabilidad, sequedad vaginal, Migrañas, infecciones de vías urinarias, migrañas. O el sea, ¿qué tema de las pueden hacer infecciones, ese aspecto? el tema de las infecciones urinarias es súper importante y a Ujú. veces hay gente que no tiene idea por qué sufre tanto infecciones urinarias, es porque está perimenopáusica y tiene que Exacto. buscar una solución para ello y ahí a las finales ahí sí puede ser estos temas vaginales o en fin, ya nos dirás tú Claro, claro. cuáles son las soluciones. Pero bueno, yo creo, Rafael, no sé si quieres hacer tú alguna conclusión, yo por mi lado solamente invitarlas a que el autoconocimiento es el camino para encontrar cualquier solución. Si no sabes quién eres, si no sabes por qué estás pasando lo que te está pasando, si no reconoces qué es lo que está bien o mal en tu vida, si no te das cuenta por qué estás inflamada, si no te das cuenta por qué estás estresada, si no haces ese mea culpa, mira, no va a haber hormona que solucione ni doctor que te vaya a cambiar la vida. O sea, yo creo que es un tema de, gracias a Dios existen ustedes para que nos den ese balance clínico y la parte de nuestros órganos, pero está también la clase de vida que nosotros queremos llevar. Así Así es, que esa sería mi así es. conclusión y mi invitación a quienes nos están escuchando. Haz el cierre tú, Rafael. Bien, nada, yo creo que hoy hemos abierto nuevamente la puerta de este tema, ¿ok? Ujú. Algo que lo vemos, lo conversamos por interno y lo vemos re hiper necesario explicar cómo funciona todo esto, cómo deberían de llevar esta etapa en la vida de la mejor forma que podamos ayudar, ¿no? Y lo que buscamos es un plan de una real longevidad femenina, pero bien, o sea, mm, no hay para qué sufrir. ¿No? Yo siempre digo, si estás viviendo estos síntomas, no es normal. Que nos hemos acostumbrado a que sea parte de esa etapa, pero ya actualmente no tienes para qué resignarte a vivir así. Ya podemos vivir, ya pueden vivir bien. Lo que hay es que buscar las ayudas correctas. Entonces, nada, este espacio es justamente para eso, no para que nos llamen y nos pregunten, pero es para enseñarles lo que hay disponible en el mundo, las ayudas que pueden tener, pues, y cada uno busque su camino. Efectivamente, pero que lo busque y que no siente que está loca ni que está sola, porque vemos muchas que estamos pasando Exactamente, por esta situación exactamente. y es algo nuevo en todo el mundo. O sea, es una conversación que se está abriendo camino en el mundo entero, no solamente aquí porque somos tercermundistas. No, mentira. Esto pasa en primer mundo también, donde hay médicos que no saben el camino que deben de ofrecerle a una mujer perimenopáusica, que no lo reconocen y que, pues bueno, hablan de ciertos estudios, pero hay estudios que avalan una cosa y hay estudios que avalan otra. Estamos en todo este proceso juntos y pues la idea es seguir conversando. Así que nos vemos el próximo lunes, 8 de la noche, e igual esto va a quedar colgado. No lo borres, Rafael, tiene que haber un botón que diga guardar. Debe de haber, ya lo busco. Bueno, lo guardo, lo subo, te lo paso y el otro lunes anunciamos el tema en estos días Ujú. y seguimos todos los lunes ahora 8 de la noche. Porque se vienen sorpresas importantes, así que los vamos Se a ir viene algo viendo para quienes bien. nos sigan. Ajá, Y se tal viene vez algo también bien bueno. en alguno de estos tenemos algún invitado que nos hable de algún tema específico.
Sería bueno. Efectivamente, así lo haremos. Dale, Vamos a ver. gracias Rafael y Un gracias a todos abrazo. ustedes por haberse Cuídate. conectado. Un beso. Buenas Bye. noches. Chao a Chao, todos. chao. Bye.